Capítulo 5. El silencio después del trueno. El cuerpo de Ben golpeó el suelo como un saco de piedras mojadas. No hubo dramatismo cinematográfico, ni cámara lenta, ni música épica que se cortara de golpe. Solo el ruido sordo de carne y hueso contra asfalto agrietado, y luego, nada. Olmig, con las pocas reservas que le quedaban en ese esqueleto maltrecho, lo levantó como si fuera un niño dormido. Las piernas del símbolo de la paz temblaban, la sangre le goteaba de la comisura de la boca, pero corrió. Corrió como si todavía fuera el hombre que podía cambiar el clima con un puñetazo. En menos de 10 segundos estaba dentro del hospital, gritando nombres que ya no respondían con la misma fuerza de antes. Recover Eagle apareció en el pasillo como un espectro con bata blanca. No dijo nada al principio. Solo miró el rostro pálido de Ben, la forma en que su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas, superficiales, y el Omnitrix que ahora estaba completamente apagado. Ni verde, ni rojo, ni azul. Negro mate, como si el reloj hubiera decidido tomarse unas vacaciones eternas. ¿Qué le pasó?, preguntó ella, ya poniendo las manos sobre el pecho de Ben. Olmig tosió sangre antes de contestar. Alien décimo, lo usó. Otra vez. Y después, simplemente cayó. Recover Eagle frunció los labios hasta que se volvieron una línea blanca. Idiota. Le dije que no era un caramelo que pudiera chupar cada vez que quisiera salvar el día. Lo besó en la frente. No pasó nada. Volvió a besarlo, más fuerte, casi con rabia. El cuerpo de Ben se estremeció una sola vez, como si un cable suelto hubiera hecho contacto por medio segundo, y luego quietud otra vez. La anciana retrocedió un paso. Sus manos temblaban. No responde. No es cansancio. No es agotamiento de Kirk, o de lo que sea que haga ese maldito reloj. Es algo más profundo. Como si su esencia se hubiera desconectado. Gwen entró corriendo, descalza, con el uniforme hecho jirones y los ojos rojos de tanto contener el llanto. Se detuvo en seco al ver a Ben en la camilla, inmóvil. No, susurró. No, no, no. Se lanzó hacia él, agarrándole la mano como si pudiera anclarlo de vuelta al mundo con pura fuerza de voluntad. Ben, despierta, idiota. No podés dejarme hablando sola otra vez. ¿Quién va a hacer chistes malos sobre mis hechizos si no estás vos? Silencio. Bakugo apareció en la puerta, apoyado en el marco porque su brazo mutado todavía le dolía como si tuviera cables pelados dentro. Miraba la escena con la mandíbula apretada, los ojos inyectados en sangre. Ese estúpido, murmuró. Se supone que es el héroe invencible, ¿no? El que siempre sale con una sonrisa idiota y diciendo es hora de héroes. ¿Y ahora qué? ¿Se va a dormir la siesta eterna porque jugó al dios demasiado tiempo? Intentó sonar furioso. Salió roto. Izuku estaba detrás, con lágrimas silenciosas cayéndole por las mejillas. No se atrevía a hablar. Solo miraba el Omnitrix apagado como si fuera una tumba pequeña y verde. Recover Eagle suspiró, un sonido viejo y agotado. Está vivo, técnicamente. El corazón late, los pulmones respiran. Pero su conciencia, no está aquí. Es como si alguien décimo se hubiera llevado una parte de él y no la hubiera devuelto. O peor, como si el fallo del que hablaba Azmud lo hubiera desgarrado por dentro. Gwen apretó más fuerte la mano de Ben. ¿Y qué hacemos? ¿Esperar? ¿Rezar? ¿Golpear el reloj con un martillo? La anciana negó con la cabeza. No sé si hay algo que hacer. Nunca traté a alguien que se convirtió en Dios por unos segundos. Y menos a alguien que lo hizo 2 veces en el mismo día. Un silencio espeso se instaló en la habitación. Afuera, la ciudad todavía ardía en algunos puntos. Helicópteros zumbaban. La gente gritaba nombres de desaparecidos. Pero dentro de esa habitación pequeña, el mundo se había detenido. De repente, Bakugo soltó una risa seca, sin gracia. Miren el lado bueno, al menos ahora no puede hacer más chistes de mierda sobre mis explosiones. Boom, Bakugo, eso fue casi tan fuerte como mi ego. Imitó la voz de Ben con exageración. Maldito pesado. Gwen lo miró, incrédula, y luego soltó una carcajada que se convirtió en sollozo a mitad de camino. Se tapó la boca con la mano libre, temblando. Era terrible con los chistes, dijo entre jípidos. Pero los hacía igual. Cada vez. Bakugo se acercó, cojeando, y se dejó caer sentado en el suelo junto a la camilla. Miró a Ben como si quisiera pegarle, o abrazarlo. No hizo ninguna de las dos cosas. No te mueras, pelotudo, murmuró. Porque si te morís, voy a tener que admitir que eras un buen profesor. Y eso me va a joder la vida entera. Izuku se acercó también. Se arrodilló al otro lado de la camilla. Profesor Tennyson, usted dijo que este era nuestro hogar ahora. Su voz se quebró.
No puede irse antes de enseñarnos cómo vivir en él. Gwen apoyó la frente contra el brazo de Ben. Lágrimas calientes cayeron sobre la piel pálida. No sé qué hacer sin vos, susurró. Siempre fuiste el que tenía el plan estúpido que terminaba funcionando. El que me hacía creer que todo iba a estar bien aunque el universo se estuviera cayendo a pedazos. ¿Quién va a ser el papá improvisado ahora? El Omnitrix permanecía en negro absoluto. Ninguna voz de Azimuth. Ningún brillo. Solo silencio. Recover y Gale se cruzó de brazos, mirando por la ventana hacia el cielo todavía teñido de rojo. Voy a mantenerlo estable todo lo que pueda. Pero, prepárense para lo peor. Y para lo más largo. A veces, lo más difícil no es que alguien muera. Es que se quede atrapado entre la vida y la nada, y nosotros tengamos que seguir viviendo sin saber si algún día va a volver. Gwen levantó la vista, los ojos vidriosos pero con una chispa de terquedad que recordaba demasiado a Ben. Va a volver, dijo, casi como un desafío. Porque si no, voy a entrar al Omnitrix yo misma y lo voy a sacar a patadas de donde sea que esté escondido. Bakugo soltó un bufido que quiso ser risa. Esa es la actitud, brujita. Si alguien puede darle una patada en el culo a un dios, sos vos. Afuera, la ciudad intentaba reconstruirse. Adentro, una familia improvisada velaba a su centro. Sin saber si era un adiós, una pausa, o el principio de una espera que podría durar para siempre. Y el reloj, por primera vez en años, no tenía nada que decir. Dentro del silencio negro el hospital de la UA había convertido la habitación 407 en una especie de santuario improvisado. Luces bajas, monitores que pitaban con ritmo lento y constante, como un metrónomo que contaba los segundos que nadie quería contar. Ben yacía en la cama, conectado a tubos y cables que parecían raíces artificiales manteniéndolo atado a este mundo. Su pecho subía y bajaba con regularidad mecánica, pero sus ojos seguían cerrados desde hacía 3 días. 3 días que se sentían como 3 años. Recover y Gale había hecho todo lo humanamente posible, y un poco más. Besos curativos, inyecciones experimentales, incluso un escáner Kirk que midió la actividad cerebral. El diagnóstico era el mismo, repetido en voz baja por todos los especialistas que entraban y salían. Coma profundo. No inducido por fármacos, no por trauma craneal visible. Era como si el cerebro de Ben hubiera decidido apagar las luces principales y dejar solo las de emergencia encendidas. El Omnitrix seguía negro, inerte, un reloj sin manecillas. Gwen no se movía de la silla junto a la cama. Había dormido allí, comido allí, llorado allí. A veces hablaba en voz baja, contándole cosas tontas para llenar el vacío. Hoy Izuku intentó explicarme One for All otra vez. Dice que es como un stock de poder que se hereda. No entendí nada, pero fingí que sí. Vos hubieras hecho un chiste malo tipo entonces de que es como un banco de quirks con intereses altos. Se le quebró la voz al final. Despértate y hacelo vos, Ben. Por favor. Bakugo entraba cada pocas horas, siempre con la excusa de vine a ver si el idiota ya se despertó para que deje de hacer drama. Se sentaba en el suelo, espalda contra la pared, y se quedaba mirando el techo. A veces murmuraba insultos, pero nunca alto. Como si temiera que Ben lo oyera y se riera, o no lo oyera nunca más. Tu brazo mutado está mejor, le dijo Gwen una tarde, sin mirarlo. Recover y Gale dice que en un par de semanas puedes volver a entrenar, con cuidado. Bakugo gruñó. Genial. Puedo explotar cosas de nuevo. Qué útil. Mientras el profesor está aquí tirado como se detuvo. Tragó saliva. Como si hubiera usado todo lo que tenía y no le quedó nada para volver. Izuku llegó con un cuaderno lleno de notas. Siempre llegaba con algo. Teorías, dibujos de posibles transformaciones del Omnitrix, ideas locas para despertarlo. Hoy traía una página arrugada con un esquema del fallo dimensional. Profesor, si el fallo está en el reloj, y el reloj está sincronizado con esta realidad, y si su mente está atrapada en algún lugar entre universos. ¿Cómo, un limbo? ¿Alguien décimo maneja la realidad? No. Tal vez parte de él se quedó allá, reescribiendo algo que no terminó. Gwen lo miró con ojos cansados. Izuku, eso suena a desesperación. Lo es, admitió él, voz temblorosa. Pero si no intentamos entender, ¿qué nos queda? De noche, cuando los pasillos se vaciaban, Gwen ponía su mano sobre la de Ben. A veces sentía un leve cosquilleo, como electricidad estática. Otras veces, nada. Nunca sabía si era real o si su mente le jugaba trucos. En el fondo de su cabeza, Ben flotaba en oscuridad absoluta. No era sueño. No era vacío. Era quietud.
Como si el universo hubiera pausado el botón de reproducción y lo hubiera dejado suspendido en el frame exacto donde todo se detuvo. Podía sentir ecos. Voces lejanas que llegaban como ondas en un estanque negro. Gwen riendo entre sollozos, Bakugo maldiciendo en voz baja, y Zuko murmurando teorías. Pero no podía responder. No tenía cuerpo aquí. Solo conciencia flotante, atrapada en un limbo que no era ni vida ni muerte. A veces veía flashes, recuerdos que no eran solo suyos. Vilgax gritando mientras se sellaba en la dimensión de bolsillo. El Omnitrix brillando rojo, azul, verde antes de apagarse. Alien décimo hablando en 3 voces. Nosotros autorizamos. Y luego, silencio. Una vez, en esa nada, sintió una presencia. No era Azmut. Era algo más antiguo, más vasto. Como si el fallo mismo tuviera conciencia. Le susurró sin palabras. El precio de reescribir la realidad es alto. Parte de ti se quedó para sostener la grieta cerrada. Si vuelves, la grieta podría abrirse de nuevo. Ben quiso gritar. No salió sonido. Solo pensó, no me importa. Quiero volver con ellos. La presencia se desvaneció. El silencio volvió, más pesado. Afuera, en la habitación, el monitor cambió de ritmo por un segundo. El latido se aceleró levemente. Gwen levantó la cabeza de golpe. Ven. Nada más. El ritmo volvió a la normalidad. Pero ella sonrió por primera vez en días. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Te oí, susurró. Sé que estás ahí. Lucha, idiota. No te vamos a dejar ir tan fácil. Bakugo, que acababa de entrar con una lata de refresco que nadie pidió, se detuvo en la puerta. ¿Qué pasó? Gwen no apartó la vista de Ben. Nada, y todo. Creo que nos escuchó. Bakugo buzó, pero se acercó y dejó la lata en la mesita. Entonces deja de lloriquear y háblale más fuerte. El pelotudo siempre fue sordo cuando le convenía. Se sentó en el suelo otra vez. Cruzó los brazos. Miró a Ben como si lo estuviera retando a despertarse solo para pelear. El reloj en la muñeca de Ben seguía negro. Pero por primera vez en 3 días, una mota de luz verde, diminuta, casi invisible, parpadeó una sola vez en el centro. Nadie la vio. Aún. El coma no era solo silencio. Era espera. Desesperación envuelta en esperanza terca. Tristeza que dolía en el pecho, pero con chispazos de humor negro que mantenían a todos a flote. Chistes malos que nadie decía en voz alta, insultos cariñosos, promesas de cuando despierte, lo voy a matar yo mismo por hacernos esto. Nadie sabía si Ben volvería mañana, en una semana, o nunca. Pero seguían allí. Familia improvisada, velando en la oscuridad, esperando que el héroe que siempre tenía un plan estúpido encontrara la forma de volver a casa. La habitación 407 ya no era solo un cuarto de hospital. Se había convertido en algo más parecido a un campamento base improvisado. Sillas traídas de otros pisos, una mesita con termos de café que nadie terminaba, cuadernos abiertos con teorías garabateadas, y una manta extra que Gwen usaba para taparse cuando el frío de la madrugada se colaba por las ventanas. Pero desde la tarde del tercer día, había un nuevo ocupante permanente en esa vigilia. All Might. No entraba con su forma musculosa. Venía como Toshinori Yagi, flaco, encorvado, con el abrigo demasiado grande colgándole de los hombros huesudos y una sonrisa que intentaba ser la de siempre, pero que se quebraba en las comisuras. Traía una silla plegable que desplegaba con cuidado, como si temiera hacer ruido, y se sentaba al pie de la cama. No hablaba mucho al principio. Solo observaba a Ben con esos ojos hundidos que habían visto demasiadas batallas perdidas y ganadas. A veces, cuando Gwen se dormía con la cabeza apoyada en el borde de la camilla, Olmig se inclinaba hacia adelante y murmuraba, casi para sí mismo. Joven Tennyson, vos cargaste con el peso de 2 mundos en tus hombros. Y lo hiciste sin pedir nada a cambio. Una pausa larga, un suspiro que sonaba a tos contenida. Yo sé lo que es eso. Sé lo que es sentir que si aflojas un segundo, todo se derrumba. Bakugo, que había empezado a aparecer más seguido, aunque juraba que era solo para ver si el idiota ya se movía, lo miró de reojo desde su puesto en el suelo. ¿Y usted qué? Preguntó con voz ronca. ¿Va a quedarse aquí hasta que se le caiga el pelo? Ya parece un esqueleto con corbata. Olmig soltó una risa baja, sin fuerza, pero genuina. Mi pelo ya se cayó hace rato, joven Bakugo. Y sí, me quedo. Porque él se quedó cuando yo no podía más. Cuando la ciudad ardía y yo era solo un hombre flaco tosiendo sangre, él apareció con ese reloj ridículo y dijo yo me encargo. No voy a irme ahora que es él quien necesita que alguien diga yo me encargo. Y Zuko entró en ese momento, con ojeras que parecían moretones y un termo nuevo de té.
Se detuvo al ver a Olmigt allí, sentado como un guardián silencioso. Olmigt, no tiene que. Claro que tengo, lo cortó suavemente. Vos sos su alumno. Gwen es su familia. Bakugo, bueno, Bakugo es Bakugo. Le guiñó un ojo al rubio, que bufó y miró para otro lado. Pero yo fui el símbolo de la paz. Y si no puedo se levantó con esfuerzo, se acercó a la cama y puso una mano grande y huesuda sobre el hombro de Ben. No era un gesto de poder. Era solo, contacto humano. Como si quisiera recordarle al cuerpo inmóvil que todavía había gente que lo sostenía. Escúchame, joven Tennyson, dijo en voz baja, pero firme. Sé que estás en algún lugar luchando. Sé que alguien décimo te dejó una parte allá afuera, sosteniendo la grieta para que no se abra de nuevo. Pero no tienes que hacerlo solo. No esta vez. Tragó saliva, los ojos brillando. Volvé. Volvé con nosotros. Porque este mundo, este hogar que elegiste, te necesita. Y yo necesito verte abrir los ojos y decirme con esa sonrisa tuya de tranquilo, grandote, ya lo arreglé. Gwen se despertó con el sonido de la voz. Se frotó los ojos y vio a Olmigt allí, inclinado sobre Ben, hablando como si fuera una promesa solemne. Algo se rompió dentro de ella, pero no fue de tristeza esta vez. Fue alivio. Alguien más cargaba un poco del peso. Olmigt, susurró. Él se giró, sonrió débilmente. Perdón si te desperté, joven Tennyson. Solo, estaba recordándole a tu papá improvisado que no puede dormir para siempre. Tiene clases que dar. Y chistes malos que contar. Gwen soltó una risa que salió entrecortada. Los chistes malos son lo peor, y lo que más extraño. Bakugo se puso de pie de golpe, como si la emoción lo hubiera electrocutado. Entonces dejemos de lloriquear y hagamos algo útil. Miró a Olmigt. Usted era el número 1, ¿no? Díganos qué hacemos. ¿Golpeamos el reloj? ¿Lo sacudimos? ¿Le metemos One for All a la fuerza para que despierte? Olmigt negó con la cabeza, pero no con derrota. Con paciencia. No. Lo que hacemos es quedarnos. Le hablamos. Le contamos cómo va la reconstrucción de la ciudad. Cómo los chicos de 1A están entrenando más duro porque quieren estar listos cuando él vuelva. Cómo la gente empieza a poner carteles con su silueta y el Omnitrix, no como amenaza, sino como esperanza. Hizo una pausa. Y cuando se canse de escuchar nuestras voces, tal vez decida abrir los ojos solo para decirnos que nos callamos. Izuku se acercó, puso el termo en la mesita y se sentó en el suelo junto a Bakugo. Entonces, sigamos hablando. Todos. Y así lo hicieron. Olmigt contó historias de sus primeras batallas, de cómo se sentía invencible hasta que dejó de serlo. Gwen habló de las locuras que Ben hacía en su mundo original. Transformarse en aliens para ganar apuestas tontas o para impresionar a chicas que nunca le duraban más de una semana. Bakugo gruñó anécdotas de las clases con Ben, de cómo el profesor idiota siempre encontraba la forma de sacarlo de quicio y al mismo tiempo hacerlo mejorar. Izuku leyó en voz alta sus teorías locas sobre el fallo dimensional, como si fueran cuentos para dormir. Horas después, cuando la noche ya era madrugada, Olmigt se quedó solo un rato. Los demás habían salido a estirar las piernas o a buscar algo de comer. Él se inclinó de nuevo sobre Ben. No te rindas, joven héroe, susurró. Porque nosotros no nos rendimos con vos. En la muñeca de Ben, la mota verde que había parpadeado una vez, lo hizo de nuevo. Más tiempo esta vez. Un segundo entero. Luego se apagó. Olmigt no lo vio. Pero sonrió de todos modos, como si lo hubiera sentido. Sabía que eras terco, murmuró. Igualito a mí. La vigilia continuaba. Con Olmigt allí, ya no era solo desesperación. Era una promesa compartida. Un símbolo flaco y cansado sentado al pie de la cama, velando por el chico que había heredado, sin quererlo, el peso de salvar mundos. Y en algún lugar dentro del silencio negro, Ben quizás, solo quizás, empezaba a oírlo todo un poco más claro.